El síndrome febril prolongado o la fiebre de origen desconocido es uno de esos cuadros que de verdad nos ponen a prueba. Es un verdadero misterio clínico. Y como es un tema clásico en el EUNACOM, hoy vamos a hacer justamente eso. Nos vamos a poner en modo detective para analizarlo. Juntos vamos a seguir las pistas paso a paso para tratar de encontrar al culpable detrás de esa fiebre persistente. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir bien el problema. ¿Qué es y qué no es esta fiebre inexplicable? Luego vamos a perfilar a los principales sospechosos, las causas más comunes. Después trazaremos un protocolo de investigación, un plan de acción. Veremos cuál es la regla de oro que no podemos romper y al final un resumen con las claves más importantes para el EUNACOM. Bueno, vamos a meternos de lleno. Antes de empezar a pedir exámenes, lo primero es tener súper claro a qué nos enfrentamos. Ojo, porque no toda fiebre que dura mucho tiempo es una fiebre de origen desconocido. Para eso hay criterios muy pero muy estrictos. El nombre técnico que tenemos que manejar es fiebre de origen desconocido, o FOD. Y aquí, la definición clásica, la de Petersdorf y Bison, es la que manda. Se basa en 3 pilares que se tienen que cumplir sí o sí. Si falta uno, ya no estamos hablando de una FOD clásica. El primer pilar es que esto sea objetivo. No sirve que el paciente nos diga, siento que tengo fiebre. No. Necesitamos una temperatura de más de 38.3 grados Celsius, medida con termómetro y registrada en varias ocasiones. Esto confirma que la fiebre es real y que es persistente. Segundo, el factor tiempo. La fiebre tiene que durar más de 3 semanas. Este es el corte que la separa de la gran mayoría de las infecciones virales o bacterianas agudas, que se resuelven solas. Esto ya nos dice que estamos frente a un problema crónico. Y bueno, aquí está el corazón del asunto. El tercer criterio es que, a pesar de haber hecho un estudio inicial lógico y completo, ya sea una semana con el paciente hospitalizado o después de 3 visitas ambulatorias bien estudiadas, seguimos sin encontrar la causa. Es justamente esta resistencia al diagnóstico lo que define a la FOD. Ok, ya tenemos un caso que cumple los criterios. Ahora empieza la investigación de verdad. Y como en toda investigación, tenemos que conocer a los sospechosos de siempre. Las causas de la FOD se agrupan en unas pocas categorías grandes. La epidemiología nos da el primer mapa. Miren esta distribución. Las infecciones son, por lejos, las más frecuentes, casi un 40%. Pero ojo, no podemos quedarnos solo con eso. Entre las neoplasias y las enfermedades inflamatorias suman prácticamente el otro 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio tenemos que pensar en grande y no casarnos con una sola idea. Empecemos por el sospechoso número 1, las infecciones. Pero no cualquier infección. Tenemos que pensar en las que se esconden, las que son más crónicas. Los abscesos, sobre todo intraabdominales, la tuberculosis extrapulmonar, esa que no da síntomas respiratorios, y la endocarditis bacteriana subaguda. Esos son los 3 grandes clásicos que siempre hay que descartar. Pasemos al segundo en la lista, las neoplasias. Y aquí, el dato clave es que los cánceres hematológicos son los protagonistas. El linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, es el ejemplo perfecto de un cáncer que se presenta con fiebre. Es una fiebre que llamamos paraneoplásica, producida por las propias citoquinas del tumor. Y si vamos a pensar en tumores sólidos, el carcinoma de células renales es el que siempre hay que tener en la mente. Y bueno, el tercer gran grupo son las enfermedades inflamatorias no infecciosas, el terreno de la reumatología. Aquí entran cuadros como la enfermedad de Still del adulto, con esos picos de fiebre altísimos, y la ferritina por las nubes, o la arteritis de la temporal en pacientes mayores de 50 años. Son causas importantes que no se nos pueden olvidar. Muy bien, ya tenemos a los sospechosos. Ahora necesitamos un plan de ataque. El estudio de la FOD no es pedir exámenes a lo loco, es un protocolo, un paso a paso ordenado que va de lo más simple y básico a lo más complejo e invasivo. Este protocolo lo podemos ver en 4 fases. Empezamos con lo más rentable, que es la reevaluación clínica. De ahí pasamos a los estudios generales de laboratorio e imágenes. Con esas pistas vamos a estudios más dirigidos. Y solo al final, si todavía no hay nada, pensamos en procedimientos invasivos. Y esto es, de verdad, lo más importante de toda la presentación. Antes de pensar en el escáner más moderno, la herramienta más poderosa que tenemos es volver al paciente. Volver a conversar, buscar datos que se nos pasaron, un viaje, una mascota nueva, un fármaco.
y hacer un examen físico de pies a cabeza, buscando un soplo que no escuchamos, un ganglio pequeño, una manchita en la piel. La mayoría de los casos se resuelven aquí. Hablemos un poco de las imágenes para que quede claro. La radiografía de tórax es un examen básico, de la fase 2, pero si sale normal y seguimos sin diagnóstico, el siguiente gran paso, ya en una fase 3, es una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. Este es el examen que realmente nos va a ayudar a buscar esas cosas ocultas, como un absceso profundo o ganglios que no podemos palpar. Ya hablamos del diagnóstico. Pero, ¿y el tratamiento? Bueno, aquí hay un principio clave. Una regla de oro, que nos va a evitar cometer errores muy serios en el manejo de estos pacientes. Y la regla es así de simple: diagnosticar antes de tratar. Es muy tentador empezar con antibióticos o corticoides por si acaso, pero es un error. Puede hacer que los cultivos salgan negativos, puede enmascarar un linfoma o simplemente retrasar el diagnóstico correcto. El tratamiento empírico se reserva solo para casos muy puntuales, un paciente que está inestable o con una neutropenia febril grave. Para el resto, la prioridad absoluta es el diagnóstico. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a resumir todo esto en los puntos clave, lo que de verdad necesitan tener grabado a fuego para una pregunta sobre este tema en el EUNACOM. Primero, el ranking de causas. Esta es una pregunta clásica. El orden es: número 1, infecciones. Número 2, neoplasias. Y número 3, enfermedades inflamatorias. Segundo, y esto es fundamental, dentro de las infecciones hay una tríada clásica que tienen que dominar. Piensen siempre en estos tres: tuberculosis extrapulmonar, endocarditis y abscesos ocultos. Son los grandes simuladores. Tercero, si la pista apunta a un cáncer, la asociación inmediata tiene que ser con neoplasias hematológicas, principalmente linfomas y leucemias. Cuarto, ¿cuál es el paso más rentable, el de mayor rendimiento diagnóstico? No es ninguna tecnología cara, es volver a lo básico, a la semiología, repetir la historia clínica y el examen físico. Y quinto, la regla de oro del manejo. Hay que resistir la tentación de tratar a ciegas. El objetivo es diagnosticar. No se empieza tratamiento empírico a menos que el paciente esté realmente grave, inestable. Y les dejo una pregunta para cerrar para llevarse a la práctica. La próxima vez que estén frente a un paciente con una fiebre prolongada, ¿cuál va a ser la primera pista diagnóstica que van a buscar con lupa? ¿Será un viaje que se le olvidó contar? ¿Un soplo sutil? ¿Una mascota nueva? Ahí, en esos detalles, es donde suele estar la clave para resolver el misterio.